Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. En esta tierra hay un primer despertar que lo hace el Espíritu de Dios. El primer despertar, que era lo que le decía precisamente Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Eso sería despertar. ¿Por qué despertar? Porque la verdad es que todos de alguna manera están dormidos. O sea, todo el mundo, la verdad, está dormido. ¿Por qué está dormido? Pues porque simplemente piensan que lo que ellos piensan es verdad, lo que ellos creen es verdad. Pero resulta que no es así. Si ustedes se dan cuenta, cada persona tiene una idea supuestamente clara acerca de Dios, una idea clara acerca de un compañero o de una compañera, una idea clara de cómo es un hombre perfecto, una idea clara de cómo es una mujer perfecta. Pero la verdad es que no sabe absolutamente nada. No tiene ni idea en cuanto. Si nos damos cuenta, cada persona tiene supuestamente una idea clara en cuanto a cómo es la vida espiritual, cómo es una persona, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Y cada uno tiene una idea en cuanto a eso. Pero resulta que no es así. El problema es que nosotros estamos dentro de un sueño y pensamos que las otras personas tienen que ser de acuerdo a uno. Pero resulta que no es así, ¿bien? Y es muy importante, uno se da cuenta, por ejemplo, que en muchas parejas, lo primero que hace es que se acaban precisamente las relaciones por eso. Porque la persona ve que el otro tiene problemas. Y como siempre les digo, y vuelvo y les digo, si ustedes como mujeres se casaran con Cristo Jesús, les aseguro que vivirían con Cristo Jesús máximo por ahí unos 6 meses a un año y lo echarían de la casa, diciendo que Jesús no es el hombre perfecto, que tiene problemas, que no la comprenden, que ustedes no son comprendidas por él y que él es un mal hombre. Estoy seguro, ustedes dirán que no. ¿Cómo? ¿Cómo así? Claro que sí lo harían. Pues miren nomás los fariseos habían estudiado sobre Dios, supuestamente habían estudiado las escrituras, sabían mucho de todo eso, pero sin embargo cuando llegó el Hijo Creador a la vida de ellos, ¿qué pasó? Pues lo sacaron, lo expulsaron, lo mataron, lo escupieron, le hicieron de todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque no era el hombre que hacía las cosas acorde a Dios. Cada persona tiene su propia idea acerca de la vida espiritual, supuestamente, acerca de una persona, acerca de cómo debe ser un amigo, acerca de todo. Pero realmente no debe ser así. La forma de nosotros como hijos de Dios es que tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas. El primer despertar es precisamente llegar a ese sentir divino, a que nosotros como personas podamos darnos cuenta definitivamente de que hay un problema en nosotros. El primer despertar es tener la mente de nuestro Padre Creador, o al menos la del Espíritu de Dios que habita en nosotros. El primer despertar establece una clara distinción entre lo real y lo irreal. Ese es el primer despertar. El primer despertar es donde tú sabes claramente qué es la realidad y qué es la irrealidad. También existe algo muy importante allí. Existe algo entre el conocimiento, ¿sí?, lo que es la certeza, y la percepción. También cuando tú despiertas te das cuenta de eso. ¿Qué es el conocimiento de verdad, la certeza de Dios, y lo que es la percepción de Dios? Ahora, ¿qué es esa certeza? Pues simplemente la certeza es el conocimiento, es la verdad. Y está precisamente regida por una sola ley. ¿Cuál ley? La ley del amor de Dios, punto. No hay nada más que hacer. La ley del amor de Dios. Cuando tú llegas a ese punto, a la ley del amor de Dios, es cuando tú realmente has despertado. Y ahí te das cuenta de que todo está regido solamente por una ley, la ley del amor. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente a lo que nosotros creímos. Pero nosotros pensamos que el amor son los cuchicheos y todo eso entre personas. Dicen que una persona se ama y siente amor por otra. Mentira, lo que pasa es que allí hay otro enredo muy complicado. Las personas tratan de hacer negocio con esa otra persona, es decir, doy poco de mi parte y quiero que me den mucho, pero no hay amor realmente. Es como si fuera un trueque, hablemoslo así. Yo te doy algo y tú me das algo, pero no es amor verdadero. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Tú le das el diezmo a Dios y espera que Dios Padre te dé el doble, no el diezmo, no el 10%, sino que te dé el 100%, y así sucesivamente. ¡Qué error tan grande, de verdad! Eso no es espiritualidad. Una persona cuando nace del espíritu o llega a ese primer despertar, que es algo muy bonito, entonces se da cuenta de que ese conocimiento
es la verdad y está regida solamente por una sola ley, y es la ley del amor de Dios. La verdad es inalterable aquí o en cualquier parte. La verdad no se puede alterar, siempre será la misma. La luz siempre será luz en cualquier parte. El amor siempre será amor en cualquier parte dada del universo. La verdad es inalterable, como les digo, es eterna. Y también la verdad es inequívoca, nunca se equivoca. La verdad jamás se equivoca. ¿Es posible no conocerla? Claro que sí. Hay muchas personas que pueden durar tiempos y tiempos y no conocer la verdad. Puede que hablen de la verdad, pero una cosa es hablar y otra cosa es conocerla. Mira, una persona puede decir, yo sé qué es el amor, porque yo he leído esto, he leído lo otro, ya supe que el amor es lo que pasó entre Romeo y Julieta. Pero no es amor, no estás sabiendo qué es el amor. El día que tú sientas el amor te das cuenta que Romeo y Julieta, bueno, vivieron su amor y vivieron sus cosas, pero que usted la vive de forma diferente. Ahí ya tú lo entendiste. ¿Por qué? Porque lo viviste, porque lo conociste. La verdad es posible que tú ni siquiera la conozcas, pero sinceramente es imposible cambiarla. La verdad no se puede cambiar. La verdad es una y la verdad es absoluta. Esto es así con respecto a que todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. No hay otra cosa. Todo lo que Dios creó es absolutamente real. Y todo lo que tú creas o todo lo que tú seas capaz de crear, pues no es real. ¿Por qué no es real? Porque lo estás creando desde la carne. Y si lo haces desde la carne, pues no va a ser real. ¿Cuántas cosas tú has creado desde la carne? ¿Cuántas cosas tú has luchado desde la carne? Pero no es real. Qué interesante que nosotros como hijos de Dios entendamos este tipo de cosas, que lo que Dios Padre ha creado es la realidad y es la verdad. Y Él quiere que nosotros estemos en esa verdad, que estemos en esa realidad de Dios. La verdad está más allá del aprendizaje. Yo puedo aprender muchísimas cosas, muchas cosas, pero la verdad no tiene que ver con el aprendizaje, para nada. Puedo aprender muchas, pero muchas cosas, pero la verdad es algo mucho más. La verdad está unida a Dios Padre. Y si yo estoy unido a Dios Padre, puedo entender que es la verdad. De lo contrario, no lo voy a hacer, no lo voy a poder entender. ¿Se dan cuenta? Una persona piensa que si sabe muchas cosas, si sabe letras, si sabe la Biblia de lado a lado, si hace todo este tipo de cosas, entonces ya sabe la verdad. Pero realmente no es así. La verdad no es eso. La verdad está más allá de todo aprendizaje. ¿Por qué? Porque está más allá del tiempo. Y nosotros somos personas de tiempo y espacio. Nosotros somos personas que están en el tiempo y en el espacio. Para nosotros el tiempo es importante, pero para Dios no es importante el tiempo. Desde el punto de vista de la vida espiritual, o como Dios Padre ve las cosas, el tiempo es una cuestión que de alguna manera el hombre lo ha inventado. El hombre ha hecho ese tipo de cosas, pero no es lo que Dios Padre ha hecho. ¿Se dan cuenta? La invención, escuchen, del tiempo está en cada una de las personas. Nosotros nos inventamos nuestro tiempo. Parece que no, pero sí. ¿Y por qué? Pues porque simplemente nosotros estamos pendientes de todo eso. Nosotros lo estamos condicionados más bien por el tiempo. Pero un día llegará el momento en que tú despiertes y te das cuenta que tú, como ser espiritual que eres, no estás sujeto al tiempo. El cuerpo está sujeto al tiempo y es importante que esté sujeto al tiempo. Y un día el cuerpo pues tendrá que quedarse en el tiempo y en el espacio. Pero tú como alma, como lo que eres, no estás sujeto al tiempo. ¿Por qué? Porque Dios Padre no está sujeto al tiempo. El tiempo es una cuestión que tiene que ver con la mente, pero no tiene que ver con el verdadero ser espiritual. Y es bien interesante que entendamos todo este tipo de cosas, porque todo esto nos podría ayudar a ir mucho más allá. Entonces, el aprendizaje está más allá del tiempo, más allá de todo proceso. Y mira, no tiene opuestos tampoco, no tiene principio ni fin. La verdad es todo eso. La verdad está más allá de todo, precisamente de todo eso. No hay principio ni fin para Dios Padre, no hay principio ni fin para una persona que ha llegado a unirse con Dios, no lo hay. Bueno, puede que nosotros tengamos un principio, pongamos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un principio y está bien, porque tuvimos un comienzo en el tiempo, pero cuando tú te unas con este Espíritu Divino de Dios, porque vas a estar unido por siempre, pues ya eso también se salva, ya tú no estás allí por todo el tiempo. Entonces sí son cosas totalmente diferentes. Nos damos cuenta de que hay cosas de verdad que hay que prestarle atención en cuanto a eso. Para nosotros, pues todo lo que estamos viviendo, aparentemente eso es todo. Simplemente porque tenemos un cuerpo. ¿Por qué las cosas de Dios Padre no tienen opuesto? ¿Por qué las cosas de Dios Padre no tienen un fin?
Pues simplemente es el mismo, porque todo eso es el mismo. El mundo de la percepción, por otra parte, que ese sí está dentro de nosotros, el mundo de la percepción, nosotros percibimos las cosas de cierta manera. Ese es el mundo del tiempo. Percibimos de acuerdo al tiempo, hacemos las cosas de acuerdo al tiempo y nosotros necesitamos un tiempo para cada cosa. Y bueno, está bien que nosotros como personas, criaturas de tiempo y espacio, utilicemos el tiempo para hacer muchas cosas. De hecho, yo hago eso. Utilizo el tiempo para cada cosa y le doy tiempo a cada situación para que vaya mejorando, para que vaya organizándose. Mira cómo es la vida. Pero en la vida espiritual pasa algo muy extraño. Todo empieza y ustedes dicen, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Esta persona va a hacer esto, esta persona va a hacer lo otro. Pero resulta que no es así. Con el tiempo se van reacomodando las personas y las cosas, se van reacomodando. Una persona, por ejemplo, se metió a vivir con alguien. Bueno, no pasó nada. Y de pronto ella o él decidió vivir con otra persona que ni siquiera se pensaba que era. Con el tiempo las cosas se van reacomodando. ¿Es bueno que eso te suceda? Claro que sí, es bueno que suceda ese tipo de cosas. Y está muy bien que suceda ese tipo de cosas, claro que sí. Pero también es importante entender que muchas de esas cosas que suceden es precisamente por nuestro capricho. Porque nosotros somos caprichosos. Porque nos gusta que nos lleven la idea. Y si no nos llevan la idea, entonces esa persona no está acorde a mí. Y si no está acorde a mí, pues entonces puede ser que yo no sea apto para hacer vivir con esa persona. Pero resulta que es puro capricho. Algún día, cuando ya llegue una persona a cierto nivel, y eso es por allá después de los 40 años, es que se da cuenta que estuvo equivocado al principio. Y que hubiera podido hacer cosas muy interesantes con esa persona. Pero que por medio de toda esa estupidez, de todas esas cosas tan horribles, la persona quiere definitivamente algo de acuerdo a lo que es él supuestamente. Cosa que no tiene sentido de verdad. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con los cambios, los comienzos, los finales, en fin, todo ese tipo de cosas. Por eso sucede lo que sucede en este mundo. Tú tienes tu compañero o compañera, pero no lo tienes por todo el tiempo, porque con toda la vuelta cambian las cosas y así sucesivamente. En lugar de ser una persona tranquila, bueno, pasó ese tipo de cosas, no hay ningún problema. Se asimilan las cosas de una manera hermosa y divina, con cariño y con amor, no ha pasado nada. Sigan su vida de esa manera. Así debería de ser, pero entonces no pasa eso. Porque no hemos entendido de que aquí hay comienzos y finales, en el tiempo hay comienzos y finales. En la vida espiritual no hay eso. Tú eres un hijo de Dios. En el tiempo, todo lo que tú haces se basa en interpretaciones. El caso, por ejemplo, de los científicos tienen suposiciones. Ellos suponen esto, suponen lo otro. Mire, por ejemplo, Einstein, un personaje que tenía ideas. Entonces, pensó en la idea de la relatividad, pensó en esto, pensó en lo otro. Eran ideas que tenía, pero con el tiempo se dieron cuenta otros científicos que no era lo que él decía, que habían otras cosas interesantes de verdad. Habían otras cosas totalmente diferentes, pero él creía eso. Porque la ciencia se basa en suposiciones. Llega otro científico y él tiene otra suposición y así sucesivamente. Se basa en interpretaciones, no en hechos. La vida espiritual se basa en hechos, que es diferente. Hechos verdaderos. Por eso es que muchas personas tienen sus ideas acerca de interpretaciones. Yo creo, yo pienso, yo me imagino que esta persona es de esta manera y por eso se porta de esta manera y así y así. Pero realmente no es así, hermanos, porque no son los hechos. Y muchas personas hubieran podido hacer cosas muy interesantes en su vida, hubieran podido hacer cosas muy lindas con esa personita, pero no se pudo hacer. ¿Por qué? Pues porque esa otra personita no colaboró, porque nunca se pusieron de acuerdo, porque tenía otras interpretaciones de la vida, porque tenía otra idea. Lo mismo sucede en la espiritualidad. Hay muchas personas que hubieran podido hacer muchas cosas en la vida espiritual, pero tristemente no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tiene ya su propia idea de la vida espiritual. Nosotros como hijos de Dios debemos escuchar a nuestros maestros, estos maestros que realmente saben ese tipo de cosas y, bueno, confiar en Él. Este mundo es un mundo de nacimientos, un mundo de muertes basado en nuestra creencia, en la escasez, en la pérdida, en la separación. Mira lo que estoy diciendo. Un mundo basado en la creencia de la escasez. Yo debo tener más si quiero ser feliz. Yo debo tener mejor esto si quiero ser feliz. Yo no puedo perder esto porque si no, entonces perdí. En la vida espiritual no hay escasez, no hay pérdidas y tampoco hay separación. Es muy diferente lo que Dios Padre nos pone. Y tampoco hay muerte. Aquí hay muerte porque, pues claro, estamos basados en la pérdida. Entonces aquí hay muerte. Pensamos, no, está aquí.
Bueno, aquí morimos. Sí es verdad, el cuerpo muere, pero tú no. Tú como persona no mueres y eso lo vas a experimentar en tu propio ser. No te preocupes que lo vas a experimentar en tu propio ser. Porque tu ser está hecho para que tú vivas realmente ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Dios Padre quiere que tú no estés en la escasez. En la vida espiritual nadie pierde, todos ganan. En la vida espiritual todo el mundo está unido, no están separados. En la vida espiritual nadie muere. Todo el mundo está unido a Dios. Y si tú estás unido a Dios, Dios Padre no puede morir por pedacitos. ¿Qué es lo que muere entonces? Pues algo que no está unido a Dios. Porque lo que es Dios no puede morir por partes. Y Dios Padre es todo lo que somos nosotros. En un mundo como estos, se necesita una persona que nos rescate, que nos libere. En un mundo como esto se necesita una ley que mantenga en orden nuestra vida. Se necesitan las leyes. Por ejemplo, ahí nos damos cuenta en la Biblia que están los mandamientos. Pero en la vida espiritual ya no existe eso. ¿Por qué? Porque hay una ley que gobierna allí. Y es la ley del amor que fue al principio de esta conferencia que les estoy diciendo. ¿Qué gobierna en la vida espiritual? La ley del amor, la ley de nuestro Padre Creador. Pero no gobierna nada más. La ley del amor de Dios gobierna. Y en esa ley, que es la ley del amor de Dios, pues ya no hay leyes. Y eso lo dice Pablo. Que este tipo de cosas, después de eso, ya no hay ley. Dice, ya no hay ley. Y es verdad, porque no lo hay. Sí es bien importante que le prestemos atención a estas cosas nosotros como hijos de Dios. Aquí necesitamos leyes, aquí necesitamos un rescatador, aquí necesitamos un salvador. Pero cuando tú estás unido a Dios, tú no necesitas ni un salvador ni nada, porque tú estás unido a Dios Padre. Es diferente. Aquí se necesita, como dicen las religiones, que alguien los rescate de las garras del mal. Allá tú no necesitas que te rescaten de las garras del mal porque no hay mal. No te pueden rescatar de las garras de Dios porque Dios Padre es todo. Y eso es lo que ustedes van a experimentar muy pronto cuando salgan de esta tierra. Les aseguro que las personitas que me están escuchando aquí en este momento, no pasará 100 años en esta tierra y va el tiempo muy rápido va el tiempo. No pasará 100 años cuando ya ustedes tengan que enfrentarse a esto que les estoy diciendo. Es decir, ustedes ya, todos los que me están escuchando en este momento, no pasan 100 años sin que hayan dejado este cuerpo. Todos los que en este momento me escuchan, en 100 años tendrán que haber experimentado eso. De aquí a 100 años ya tienen que haber experimentado esto. Porque eso está hecho de esa manera. Y Dios Padre así lo quiere. Ahora, 100 años se pasan volando. Si ustedes se dan cuenta, ya han recorrido la mitad de su vida. Es decir, ya hay algunas personas que tienen 50, otros 70, otros más. Otros tienen 10 años. 10 años más 100 años serían 110. No creo que alcance a llegar a 110. Otros ya tienen 15 años. Yo no creo que alcance a llegar a 115 años. Y si llegara a 115 años, igual tienes que dejar el cuerpo. No hay nada que hacer. Tienes que vivir esto que te estoy diciendo. Lo vas a vivir. Este mundo espiritual es algo realmente que vivimos, que sentimos. Es una dimensión totalmente diferente. Y este mundo aquí es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Entonces lo vamos aprendiendo. Vamos a aprender a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal otra. Que es muy diferente a que se nos dé. Una persona puede aprender a pintar. Pero es que hay diferencia entre una persona que aprende a pintar y una persona que es pintora desde el principio. Es decir, que nació como pintor. Tú puedes aprender a pintar. Pero el que nació pintor, ese va a ser pintor por toda la vida. Y no van a tener que explicarle ni enseñarle, porque él lo es. Puede que perfeccione algunas técnicas, pero él es eso. Porque él nació, a él se le dio. Tú puedes aprender a pintar, claro. Pero le aseguro que al poco tiempo, usted no puede mantenerse siempre siendo lo mismo. Pintando, ¿por qué? Porque tú no eres eso. En la vida espiritual, no aprendes, se te da, que es diferente, se te da. Aquí tienes que aprender. Así es la vida. Mira, ¿por qué pasa eso? Porque aquí es una vida perceptual, de percepciones nada más. Pero no es una vida real desde el punto de vista espiritual. Aquí es inestable. Es inestable en el modo de operar e inexacto en las interpretaciones, como les decía. Tú puedes tener una interpretación, pero llega otro y se da cuenta que eso no era así. Dice, no, eso no era así. Entonces hay una nueva interpretación y así se lo pasan de un lado a otro, teniendo una interpretación, después otra y otra y otra. Mira la ciencia, por ejemplo. La ciencia es pruebas y errores. No pasa eso en la vida espiritual. En la vida de Dios no pasa eso. No hay pruebas ni errores, porque todo es perfecto, todo es absolutamente bien y está bien hecho. Mi vida, por ejemplo, ha sido criticada por muchas personas. Pero ¿cuál vida ha acercado más a la humanidad a Dios sino esta vida que he vivido? La mía.
ha hecho más acercamiento a la humanidad a Dios que la vida que todos han vivido. Todas esas personas que están a su alrededor, ustedes han tenido contacto con ellos, han hablado con ellos y todo eso, pero nunca esas personas los han llevado tanto como yo los he llevado a Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. Mi vida ha cambiado la vida de ustedes. La vida de ustedes no ha cambiado a nadie. El día que ustedes despierten, el día que ustedes tengan esa esencia divina, ese día también van a cambiar muchas personas, porque para eso es realmente la vida espiritual. Ahora, de ese conocimiento de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento. Quiero que eso lo entiendan. Dos sistemas de pensamiento. Uno que es correcto y uno que es divino. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Einstein pensaba ciertas cosas y algunas de ellas son correctas, pero otras no son correctas. ¿Se dan cuenta? Allí hay dos puntos que hay que mirarlos. En nuestra vida existen dos sistemas de pensamiento. Uno que está de acuerdo a las cosas de Dios y uno que no está de acuerdo a las cosas de Dios. Uno que está de acuerdo al tiempo, al mundo, a la humanidad, y otro que no está acorde. Mira que estos dos sistemas de pensamiento no se pueden unir. Son distintos unos de otros. Ellos se oponen entre sí. En todo. Lo que es de Dios, lo que es del César es del César. Eso lo dijo Jesús. Dad a Dios las cosas que son de Dios y al César las cosas que son del César. Es muy diferente. Ahora, en el ámbito del conocimiento, no existe ningún pensamiento aparte de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso es su creación. En el ámbito de la certeza del nacimiento del Espíritu, no existe ningún pensamiento aparte de Dios. Porque Dios y su creación, que somos nosotros, comparten un mismo pensamiento. ¿Se acuerdan cuando nuestro Padre Creador estuvo en esta tierra? Él dijo, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aquí no es así. Pero es que Cristo Jesús estaba viviendo en unión con Dios, que es a donde nos quiere llevar, para que algún día también ustedes puedan decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Creador. ¿Por qué? Porque comparten en su creación una misma voluntad, tienen el mismo sentir. Por eso la vida eterna tiene que ver con que tú seas uno con el Espíritu de Dios. De lo contrario, si no es así, tú estás perdido. Por más que reces, por más que vayas a un lado, vayas a otro, por más que leas la Biblia, por más que des diezmo, por más que hagas lo que hagas, si no has logrado ese punto, estás perdido. Tenemos que luchar mucho por ese nacimiento divino. Tenemos que luchar mucho por eso y para eso necesitamos confiar en Dios, confiar en nuestros maestros, creer de verdad de corazón, soltarnos en sus manos. ¿Por qué? Porque el mundo de la percepción, por otra parte, se basa simplemente en una creencia, en opuestos. Esto es bueno y esto es malo. Esto es divino y esto no es divino. Esto es alto, esto es bajo, esto es negro, esto es blanco. Esto es grande, esto es pequeño y así sucesivamente. Un mundo de opuestos, cosa que Dios Padre no vive eso. Vive en voluntades separadas. En la vida espiritual no hay una voluntad separada. El día que una voluntad se separe, pasa lo que pasó con Lucifer y Satanás, que se separaron de Dios precisamente porque era una voluntad separada de la de Dios. ¿Y en qué terminó? Pues terminó en una rebelión. Una rebelión muy grande, una rebelión que arrastró no solamente este mundo, sino otros muchos, arrastró esa rebelión de Lucifer. Satanás le servía, Satanás hacía su trabajo, él venía a este mundo a dar y a recorrer el mundo y a hacer ciertas cosas, eso lo dice precisamente en Job. ¿De dónde vienes?, le dice el Padre Creador, y él dice, de rodear toda la tierra y de andar por ella. Él estaba en este planeta haciendo ciertas cosas, mirando qué iba a hacer de mal. Pero habían voluntades separadas. Aunque estaban juntos, habían voluntades separadas. Habían voluntades separadas. En ese perpetuo conflicto que existe entre esas voluntades separadas, entre ellas y Dios, pues no puede pasar nada. Eso es precisamente lo que pasa en un mundo como estos. Y uno no puede llegar a eso. Realmente hay que empezar a darnos cuenta de esas cosas, porque esas cosas son las que nos tienen de verdad perdidos. Por eso es que estamos en lo que estamos. Y es muy importante que ustedes entiendan muy bien esto. ¿Por qué? Porque si no van a caer en la misma desgracia, en la misma estupidez que cae en todo el mundo. ¿Qué es lo que tú ves y oyes? Parece real que lo que tú veas es real. Parece que lo que tú oyes es real. Pero no es así. Estás escuchándote a ti mismo. Estás viendo tú mismo. Por eso es que cuando ves algo que no está acorde a ti, ¿qué dices?
Eso está mal. Eso no está bien. No me parece que eso esté bien. ¿Se dan cuenta? No me gusta. Eso se ve mal. Qué pesar, de verdad. Porque no está mal. Es que tú te estás viendo a ti mismo en ello. Todo lo que vemos en el mundo es nuestro espejo. Es eso nada más. Es un espejo que te ves a ti mismo. Y eso te muestra el error. Si yo veo algo mal allá, el mal está en mí. No allá, sino aquí. Si yo veo algo de tal manera es porque el problema está aquí. La imagen no está afuera, está dentro de mi mente. Yo le di una interpretación. Mis ojos solamente pasaron una información y yo lo interpreté a mi manera. Yo simplemente decidí que estaba bien o que estaba mal. Pero fui yo. ¿Quién metió el cuento del bien y el mal? Pues lógicamente nos damos cuenta ahí precisamente en Génesis 3. Dice precisamente eso. ¿Quién metió eso? Satanás le dijo a la mujer, que era precisamente la serpiente, con que Dios nos ha dicho que no pueden comer del fruto del bien y el mal. Y ella le dijo, no podemos mezclar el bien y el mal, que es diferente. Y él dijo, no, pueden mezclarlo. Pueden mezclar el bien y el mal. Pueden hacer eso, que no hay problema. Ella dijo, si lo hacemos, seguramente moriremos. A eso nos dijo Dios. Pero no va a pasar nada. ¿Quién metió el cuento del bien y el mal? Este personaje rebelde. Entonces, ¿qué es el bien y el mal en cuanto a esto? Pues que tú vives una vida mundana, una vida que no tiene sentido, mezclándola con cosas divinas, supuestamente. Yo mezclo esto con esto y sigo en esto. No, o es una cosa o es otra. El Padre Universal exige fidelidad total o nada. Y es bien importante, Él exige fidelidad total o nada. Lo que la percepción ve y oye parece real. ¿Por qué? Porque solo admiten la conciencia aquello que concuerda con los deseos de usted mismo. Entonces, claro, parece real porque que concuerda con los deseos de usted mismo. Por eso es que hay muchas personas que dicen, oh, ese maestro es muy bueno. ¿Por qué? Porque confirma lo que yo ya pensaba. Ese maestro es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque ahora sí me doy cuenta que lo que yo pensaba era real. O sea, no hay un maestro, no te está enseñando. ¿Por qué funcionan muy bien los maestros o los pastores más bien en esta tierra con el mundo? Pues porque ellos le dan lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Dinero. No, Dios te da dinero. Listo. Dios te va a dar trabajo. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. ¿Cuántos nos damos cuenta que Dios no es un repartidor de todas esas cosas? Es más, el que haya la humanidad inventado un trabajo, eso no lo inventó Dios, lo inventó el hombre. Es solamente lo que hay allí, el deseo del que está percibiendo las cosas, pero no es eso. Esto da lugar ¿a qué? A que todo lo que estamos haciendo es un mundo de ilusiones porque no viene desde el punto de vista espiritual, porque no viene desde lo divino, no viene desde el punto de vista espiritual como debería de ser, no viene desde la presencia de Dios, sino desde mi ilusión, desde mi percepción. Por eso yo vivo ese tipo de cosas. Y ese mundo que yo mismo he fabricado necesita defenderlo. Yo necesito defender ese mundo. Yo necesito defender mi figura. Yo necesito defender mi punto de vista. Porque si no lo defiendo, pues se va a caer. Yo necesito defender mi imagen. Eso es una ilusión. No tiene sentido. Se pierde. Eso es una ilusión. Ese es un mundo de ilusiones. Un mundo que es necesario defender sin descanso todo el tiempo. ¿Precisamente por qué? Porque no es real. Todo lo que no es real necesita defenderse. Lo que es real no necesita defensa. Por eso la verdad no necesita defensa. Interesante. La verdad no necesita defensa. Dios no necesita defensa. Pero mi mundo sí necesita defensa. Porque yo me lo inventé. Yo me inventé la imagen que tengo de mí mismo y que tengo que defenderla. Entonces la gente, no, es que yo defiendo mi imagen, dice la gente. Ojo lo que está diciendo, defiendo mi imagen. Una imagen no es más que una imagen y no tiene sentido realmente. Ahora, cuando tú te metes en esta ilusión que tú mismo te inventaste, quedas atrapado en el mundo de los sueños, en un mundo que no tiene sentido, en un mundo donde solo es de percepción. Yo me imagino, yo creo que si hago esto, entonces me da esto. Yo creo que si le rezo 10 Padre Nuestros a Dios, Dios me va a dar tantas cosas. ¿Ven? Ideas que nosotros nos inventamos cuando Dios Padre no actúa de esa manera. Bueno, yo creo que si yo le rezo 10 Padres Nuestros, voy a ganar el examen, voy a pasar el examen. Yo creo que si le rezo 10 Padres Nuestros, Dios me va a dar ese hombre o esa mujer. Yo creo que si yo soy bueno, Dios me va a dar un hombre bueno o una mujer buena. ¿Buena desde qué punto? ¿Qué es lo bueno para ti? Porque tú ya tienes, vuelvo y te digo, un concepto de divinidad y de ser bueno. Entonces tú dices, yo creo que un ser bueno es de esta y de esta manera. Pero resulta que por casualidad se dio el destino o las cosas y tú llegaste a ser compañero o compañera de ella. Al poco tiempo le sacó la piedra a ese que pensaba que era bueno.
o la mujer que pensaba que era buena. ¿Y qué pasa? Diosito, ayúdeme a quitar esto de encima. Quíteme esta mujer de encima, por favor. Quíteme todo esto. Porque no era lo que yo esperaba. Entonces le dice a la persona, ¿no? Qué pena, mi amor, pero es que usted no es mi tipo. O la mujer le dice, es que usted no es el tipo de hombre que yo buscaba. ¿Se dan cuenta? Ese es un mundo de percepciones. Un mundo, y allí quedas tú atrapado en ese sueño estúpido. Un sueño inventado por la humanidad. No tiene sentido realmente de que nosotros lleguemos a un punto como estos. Para que podamos darnos cuenta de qué es de verdad despertar. Ese primer despertar que nos habla el Padre Creador. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. O el primer toque, hablemoslo así, para poder seguir esta vida espiritual acorde a Dios Padre. Y dándonos cuenta también qué es lo que sucede en este mundo y cómo lo estamos viviendo, que tiene que ver con la vida de cada uno. Porque ustedes están viviendo su vida de esa manera. Es bueno ir cambiando esta percepción. Bueno, hermanos, hemos llegado hasta el final de esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Muchas gracias. Espero que este pequeño mensaje realmente les pueda servir, los pueda aterrizar en todo esto y les pueda mostrar el sueño en el que están viviendo y se puedan unir un poco más a la vida espiritual. Hermanos, les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad.